Bienvenidos a todos los hermanos en Cristo Jesús a una reunión importantísima con Dios y con el Espíritu Santo. Estamos aquí reunidos para compartir un tiempo muy particular con la presencia de Dios y con la presencia de su palabra. Por eso le damos la bienvenida a todos los hermanos de la iglesia, aquellos que siempre se conectan para compartir un tiempo con el Espíritu Santo. Hoy tenemos una tarde muy particular, un mensaje también de parte de Dios para cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a todos. Amén. Bendiciones, bendiciones a todos los hermanos de la Iglesia del Cruce Varela. Que bueno, como decíamos ayer, otra vez volvimos a las redes, pero bueno, sabemos que va a ser por poco tiempo. Creemos en el Señor que va a ser por poco tiempo, en el nombre de Jesús, y que ya pronto volveremos a nuestra casa. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero bueno, saludamos a todos los que se conectan también por Facebook, por Instagram. Hoy estamos por Instagram, estamos también por YouTube, así que si no ves en vivo este programa, puedes verlo en YouTube también, ¿eh? Así que Dios te bendiga y que sea de gran bendición este día y esta palabra para tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner una canción, porque justamente vamos a hablar acerca de la oración, que siempre tiene que estar presente. Es como el pan que ponemos todos los días en la mesa. Así que vamos a cantar esta canción que habla acerca de la oración. Amén. Amén. Vencerá todo tiempo la tentación.
musical que nos Amén. conecta juntamente Amén. Gloria con al la nombre de oración. Jesús. Amén. Es el tema que queremos compartir en esta Gloria tarde. al Señor. El único Aleluya. medio para comunicarnos con Dios es la oración. Amén. La oración sencilla, la oración del corazón. La mejor definición y la más clara acerca de la oración es hablar con Dios. Amén. Amén. Es llegar a un tiempo de comunicación donde yo puedo hablar con Él, pero también tengo que tomar mi tiempo para sentir lo que Él quiere decirme a mí. Esa es la conversación que tiene Abraham antes de que fuese destruida Sodoma y Gomorra. Abraham hablaba con Dios de una manera natural, como un hijo habla con el padre. Usted sabe que la oración modelo que Jesús nos enseñó parte desde ese punto donde reconocemos una relación filial en Dios como Padre y nosotros como sus hijos. Amén. Entonces, la mejor manera de poder comunicarnos con Dios siempre ha sido, seguirá siendo hasta el final, la oración. Amén. Por eso hay temas inagotables en la Escritura, como el que compartíamos anoche y ahora, la fe anoche, hoy la oración. Podemos hablar toda la vida acerca de estos temas y nunca debiéramos decir, ya lo hemos oído todo. Es como cuando alguien dice, yo ya sé orar. Ya sabes orar para ese momento, pero la oración va a ser siempre de diferentes maneras, en momentos diferentes de nuestra vida, porque todos atravesamos dificultades, luchas, problemas, enfermedades y también victorias, también atravesamos momentos de éxito y todo esto se lo debemos a la oración, Amén. al saber orar, encontrar un proyecto que en medio del desastre Dios construye algo, en medio de la dificultad Dios construye una liberación, una victoria. En medio de la derrota somos más que vencedores por medio de la oración. Amén. Siempre encontraremos un motivo que nos liga a Dios y que nos hace depender de Dios. La oración es esto también, es mi vida de dependencia de Dios. Es con quien yo puedo contarle las cosas duras, difíciles que atravieso, como aquellas que necesito la intervención de Él. Entonces, la oración es justamente el nexo o la comunicación directa con el Padre, directa con Dios mismo. Y en esta tarde queremos tocar unos versículos particulares, pero vuelvo a repetirte, no vamos a hablar todo el tema de la oración, no, porque la oración siempre tendrá un aspecto diferente, un tono diferente, pero lo que hoy tenemos queremos compartirlo contigo. Amén. Amén. El poder de la oración. Porque en medio de la oración, cuando nosotros oramos, hay un poder. Bendito sea el nombre del Señor. Y que el enemigo sabe, conoce que ese poder él no puede doblegarlo. Porque cuando alguien se acerca a Dios a través de la oración, esa oración rompe en el mundo espiritual. Cuando oramos con fe, porque acá también podemos, introducimos la fe también en esto, en la oración de poder, bendito sea el nombre del Señor, es esa oración que rompe en el mundo espiritual los yugos satánicos y pone al enemigo de rodillas. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Y qué importante es para nosotros la oración. La oración es poder. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. La oración es como la columna vertebral de la iglesia. Es el principio, es el centro. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos puntos en cuanto a la oración, que hoy vamos a dar algunos nada más, pero hay muchísimos puntos en cuanto a la oración en el Espíritu, la oración en lengua, la oración intercesora de guerra, la oración eficaz, la oración ferviente, la oración continua, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a dar algunos
puntos nada más, pero hay muchísimo, muchísimo. Si hablamos de la oración, es un campo tremendo, gigantesco, que no termina nunca. Por eso es importante, yo quiero introducir esto, la importancia que tiene la oración en nosotros, en el cristiano. La oración también se dice que es la llave. Amén. Es una llave que abre cualquier puerta, cualquier cerrojo que el enemigo, la circunstancia o la situación nos haya encarcelado. La oración abre, gloria al nombre de Jesús, cuando oramos con ese fervor, con esa fuerza en la presencia del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay muchos puntos más que vamos a ir mirando a medida que vamos leyendo la palabra del Señor ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 3, 18, vamos a mirar esta expresión de la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Acá vamos a ver algo que nos hace depender de otros, y hay otras cosas que tenemos que hacerla por nosotros mismos. Fíjese que en el versículo 13 de Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Así que si pasamos alguna aflicción en forma personal, pongamos en ejercicio nuestra oración. Debemos ir a orar en medio de aflicciones, de lucha. Debo ir a orar. Si tengo alegría, no pongamos la musiquita de el radio o de la televisión o del disquete. Debemos nosotros cantar alabanza, decía Dios. Debemos hacerlo con nuestros propios labios, adorar, cantar, alabar al Señor. Pero en el segundo versículo ya nos hace correr a lo que se llama la dependencia de Dios y también la dependencia de los siervos de Dios. Porque acá dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Entonces debemos llamar para que el ministerio nos unja con aceite y haga una oración. Según el versículo 15, vamos a ver en este pasaje 4 aspectos de la oración. Pero vamos a comenzar por esto: la oración de fe. Está hablando de una oración que se va a imponer en el mundo de lo natural con lo sobrenatural. La oración de fe es aquella que va a declarar, decretar todo lo contrario de lo que la enfermedad está haciendo en un cuerpo. La oración de fe es lo que se va a imponer en medio de esa situación de enfermedad y va a traer sanidad, milagro de parte de la mano del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén, amén, gloria a Dios. Que Dios nos ayude a tener fe, porque volvemos otra vez con la fe. La fe y la oración van de la mano. Que Dios nos ayude en esta hora. Cuando vamos a orar, pongamos fe, gloria al nombre de Jesús, a esa oración. Y Elías, como dice, era semejante, dice la Biblia, Elías, un hombre semejante a pasiones, semejante a las nuestras, o sea, era como nosotros, común, pero dice, oró, la palabra fervientemente. Qué impresionante esta palabra.
la oración ferviente, porque está la oración de fe y la oración ferviente. Oró fervientemente que no lloviera, dice, y no llovió. Dios cerró los cielos. O sea que cuando oramos con fe, creyendo y ferviente, con vehemencia, oh, gloria a Dios, que Dios nos ayude a orar con esa certeza, con esa seguridad, que lo que le estoy pidiendo al Señor, Él me lo va a dar. Gloria al nombre de Jesús. Y este hombre lo hizo con ese fervor, con ese fuego, amén, con el fuego de la fe. Bendito sea el Señor. Y Dios respondió a su oración. Oró fervientemente. Gloria al nombre de Jesús. Y después dice, y oró otra vez. Otra vez oró. Dice, otra vez, y oró para que el cielo diese lluvia. Y Dios le contestó. Así que cualquier situación que tu vida esté pasando, esté teniendo, oremos de este tipo de oración. La oración ferviente, la oración con fuego, la oración con todo. Gloria al nombre de Jesús. Es alguien que ore, que clama y ora a Dios con vehemencia, creyendo y pone fe. El otro ingrediente de esa oración es la fe. Va la fe, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La fe poderosa que hace milagro. La fe que abre las puertas. Bendito sea el Señor. La fe que Dios mira y Dios responde a esa oración. Amén. La fe ferviente. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces vemos acá la oración de fe. Vamos a ver 4 aspectos en este tipo de oraciones acá en este pasaje de Santiago. La oración de fe es algo que el ser humano cristiano debe transferir a aquella persona por quien está orando. Por eso cuando nosotros leemos en Eclesiastés dice, cordón de 3 dobleces no se rompe. Es cuando nosotros pedimos oración, cuando dependemos de Dios y dependemos del ministerio que va a orar sobre nuestra vida. La segunda fuerza que encontramos aquí en este pasaje dice, orad los unos por los otros, y dice, ¿de qué manera? Con una oración eficaz. Eficaz. Cuando nosotros vamos a tocar el término oración eficaz, es una oración certera, amén, focalizada, con firmeza, con plena convicción. Eficaz es cuando nosotros estamos aptos para alcanzar justamente que eso se cumpla o se desarrolle. Y aquí está diciendo, oren los unos por los otros para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que en este puede mucho hay una garantía a la oración eficaz. Siempre nosotros hemos dicho en la expresión de la palabra que cuando uno ora con fe y eficazmente, uno se impone en un mundo donde solamente la dependencia del accionar, del obrar del Espíritu Santo se suelta y trae la victoria. Y aquí está diciendo, orad los unos por los otros. No estamos, hermanos, no estamos sostenidos por nuestra propia oración. No estamos de una o de otra manera habilitados por nuestra propia oración. Acá está diciendo, necesito la oración de mis hermanos, orando los unos por los otros. Y en esa oración de dependencia divina y de dependencia humana, voy a encontrar que debo hacerlo con efectividad. También la oración eficaz nos va a mostrar una oración con carga. Cuando nosotros tenemos una carga espiritual y la realizamos con toda entereza, con toda fuerza, lo vamos a encontrar en este tercer tipo de oración que habla acá el pasaje, la oración ferviente. Comenzamos despacito, comenzamos, como quien dice, calentando motores en la oración, y luego terminamos a toda carrera. Porque en la oración
nos introducimos en un campo maravilloso de relación con Dios. El mismo apóstol Juan sintió que Dios lo atraía a él y él podía tener un tiempo particular con el espíritu de la revelación de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros entramos en esa dimensión del espíritu, voy a tener la fe suficiente para creer. Voy a tener una oración eficaz, contundente, una oración firme, segura, sabiendo que eso se va a desarrollar y también va a tomar todo mi ser de tal manera que voy a entrar en un fervor glorioso, que nada me va a poder detener, ni el sonido de un timbre, ni el llamado del celular, ni tampoco el llamado de alguien, no me podrá detener, porque cuando estamos en ese fuego del Espíritu Santo de la oración, entramos en un mundo donde no nos puede bajar nada, en ese mundo celestial, es en el mundo espiritual, donde yo puedo alcanzar a sentir la viva presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona entra en ese tercer punto de la oración ferviente, oh, gloria al nombre de Jesús, te podrán poner la mano en el hombro, te podrán tocar, pero no te va a distraer de nada, porque estás en una conexión, en una alta conexión con el cielo, y eso te lleva a una intimidad y a un reconocimiento del trono de Dios, de la gloria de Dios, la eficacia de Dios en contestar. Entonces, la fe, más la eficacia y más el fervor. Hasta aquí vemos estos tres tipos. Amén, amén. Y la oración eficaz es también orar con certeza, vamos a decir, porque oramos con convicción. Amén. No oramos ni damos golpes al aire, sino que damos golpes certeros. Vamos directamente al clavo, por así decirlo. Ahí, vamos al centro del problema o al centro de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice ahí Santiago capítulo 4, el versículo 3, dice, ¿por qué digo que la oración eficaz tiene que ser una oración, vamos a decir, certera? Amén. Porque dice Santiago, muchas veces ustedes no reciben porque no oran bien. No dan golpes certeros. La oración tiene que ser eficaz. La oración, gloria a Dios, para que rompa los yugos del diablo, para que el enemigo suelte la presa, tiene que ser eficaz, ferviente y con fe. Bendito sea el nombre del Señor. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice Santiago. Pedimos mal. Entonces, esa oración eficaz, mezclada con esa fe poderosa, nos va a ayudar a la presencia de Dios a poder pedir como a Él, conforme a la voluntad de Él. Y todo lo que al Padre le agrada, bendito sea su nombre. Padre, esta es tu voluntad. Y si sabemos que es la voluntad de Dios, sentimos en el Espíritu Santo nos dijo, esta es mi voluntad. Oren en esa dirección, porque dice la Biblia que los guiados por el Espíritu Santo son aquellos, los verdaderos hijos de Dios, y los que van directamente y sus oraciones llegan al trono, y los que dependen de la voluntad de Dios. Le pedimos al Señor, revélame tu voluntad. ¿Es tu voluntad esto que voy a orar? ¿Es tu voluntad? Porque no quiero perder tiempo, no dar golpes al aire. Quiero, Señor, dar golpes certeros, que cuando ore, la fuerza del mal retrocedan, el enfermo se sane, las peticiones atrasadas, quedadas o retenidas muchas veces por el mismo enemigo, en el nombre de Jesús ordeno por la autoridad de la palabra de Dios que suelte el enemigo y suelta por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque es eficaz esa oración, es con potencia, gloria al nombre del Señor, y es conforme a la voluntad del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sigue orando, sigue clamando, sigue creyendo por las almas. Hay muchas almas que todavía
necesitan entrar. Y es a través de pagar el precio por medio de la oración. Debemos pagar ese precio por nuestros familiares, por nuestros hijos. Orar por los niños, orar por los adolescentes, orar por las familias, orar por la iglesia, orar por los siervos de Dios. Hay mucho para orar. Orar por la Argentina, orar por los que están en eminencia. Orar por todos aquellos, Señor amado, que tienen el poder, inclusive en esta tierra. Pero el único poder lo tiene nuestro Dios eterno, gloria a Dios. Y orar por el mundo entero, que se salven las almas. Eso es de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Así que no podemos andar tocando botones. Sabemos que esa es la voluntad perfecta y agradable al Señor. Amén. Y el Señor va a responder. Amén. ¿Cuántos lo creen que están al otro Amén. lado? Sí, Digan, yo lo creo, lo confieso, y en este día lo veo hecho por la fe. Amén. Por la fe es hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay ingredientes que acompañan a una oración efectiva. Hay ingredientes que acompañan a una oración efectiva. Amén. Recién acabamos de decir que la fe es uno de los ingredientes que es colocado. Amén. Pero también decimos que la naturaleza nuestra tenemos que tener focalizado como una eficacia, como también un fervor. Pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba dentro del trono. Amén. Bien, el incienso en la Biblia está visto o llamado como el perfume de los reyes. El perfume de los reyes. ¿Y qué está diciendo la Escritura en este caso? Que cuando vos y yo nos ponemos a orar en esa situación que nos lleva con un verdadero clamor, con una verdadera disposición, dice que Dios envía este incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Esto lo añade Dios. Es un perfume glorioso. Quiere decir que cuando nosotros comenzamos a orar en esta dimensión, se suelta un ambiente de gloria, un perfume de adoración que llega hasta el mismo trono de Dios. Pero ese mismo perfume lo envió Dios para que sean añadidas a nuestras oraciones y para que nosotros podamos no sentirnos enflaquecidos ni tampoco desgastados en medio de la oración cuando uno pierde fuerza, sino para fortalecernos, para levantarnos, para estimularnos y para podernos llevar a tener una oración con mayor poder y con mayor autoridad. Ahora, mirando en este pasaje de Santiago, vemos esta escritura también, y decía, no solamente la oración ferviente, oró con fervor, y para que no lloviese, dice y se detuvo la lluvia. ¿Cuánto tiempo se detuvo? Justamente 3 años y medio. Durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Pero dice, otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y aquí tocamos el cuarto punto, la oración continua. ¿Qué poder que permanecía en la vida de Elías? Hace 3 años y medio atrás, oró para que no lloviese, y dice que no llovió sobre la tierra. Pero ahora, 3 años y medio después, 42 meses después, Elías seguía orando y tenía efectividad en la oración. Amén. Tenía efectividad en esa oración que él desarrollaba. Y dice que 3 años y medio después oró y dice que Dios hizo llover sobre la tierra. ¿Qué continuidad de este hombre? ¿Qué pasó en esos 3 años y medio? Quiere decir que él oró una vez y no llovió. Y 3 años y medio después volvió a orar y llovió. Significa que durante todos esos 3 años y medio, él desarrolló una vida de oración potenciada,
Una vida de oración continua. No es que Dios te responde allá porque vos oras hace 3 años atrás y 3 años después te vuelve a responder. No, no, no. Es porque cada día este hombre tuvo una vida continua de oración. El verdadero cristiano no se detiene en el éxito de una oración. El verdadero cristiano continúa orando después del éxito de una oración. Cuando nosotros alcanzamos ese potencial de nuestra vida delante de Dios, llegamos a tener una intimidad con Dios, donde no solamente estamos en un momento donde todo se nos da, donde todo aparece como el éxito, la respuesta divina a esa oración, sino que después de eso no nos quedamos ahí con los laureles de algo que Dios hizo en nuestra vida. Seguimos orando, seguimos confiando, seguimos desarrollando, seguimos haciendo crecer la oración hasta que alcanzamos un nivel de gloria. Amén. Ahí en Efesios vamos a mirar 6:18, hay una palabra clave también, como el pastor estaba diciendo acerca de los ingredientes que necesita la oración, que necesitamos. La oración continua, está hablando ahí de la oración continua. A mí, qué importante también, ahí en 1 Tesalonicenses 5:17, que habla orar sin cesar. Esa oración continua. Es una oración continua, orar sin cesar. Y la oración continua también en Efesios 6:18 la encontramos también. A ver. Amén. Dice así la Escritura. Orando en todo tiempo. Amén. Con toda oración. Amén. Ahí está la fe, la eficaz, la ferviente, la continua. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. La oración eficaz, la oración continua, gloria al nombre de Jesús. Y uno de los varios ingredientes que tiene, vamos a decir, porque a veces hay mucha gente que dice, yo estoy orando y lloro y oro. Y no pasa nada. No pasa, es la típica pregunta que muchas veces nos hacen y la gente dice, a la fin y al cabo, estoy orando, estoy pidiendo, no pasa nada. Ahora hay que saber cómo estás orando. Por eso dice, pedís y pedís mal, dijo Santiago. Entonces, acá mismo también nos da otro ingrediente que dice el apóstol Santiago, someteos pues a Dios. Entonces, ese es otro de los ingredientes para una oración poderosa, una oración que trae la respuesta de Dios, someternos a Dios. Amén. Dijimos, pedir de acuerdo a su voluntad. Gloria a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Gloria al nombre de Jesús. Qué importante es someternos a Dios, creer, amén, que Dios es poderoso. Amén. Aleluya. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Otra de las cosas que también debes revisar es si esa oración tuya está siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque si es guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a llevar esa oración al Padre y el Padre va a contestar esa oración. No vamos a perder el tiempo tocando botones de acá, de allá, de acá. No, vamos a ir justo, vamos a ir certero. Esta es la oración que le agrada a Dios, esta es la voluntad de Dios. Por eso que muchas veces no recibimos, porque también puede haber incredulidad. Otra de las cosas que también puede entrar ahí es la incredulidad, la falta de fe, la falta de creerle a Dios, la falta de oración también, porque muchas veces decimos estoy orando pero no somos continuos. Esa es otra de las cosas. Entonces yo digo, oro esta semana, oro de tal hora a tal hora, a la mañana una oración rapidita. Pero Dios dice, orad en todo tiempo, sin con cesar. Toda oración y súplica en el Espíritu. Hoy velando en ello con toda perseverancia. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto nos falta, hermano? Por eso no recibimos. Por eso esa es otra de las claves por la cual no recibimos lo que estamos pidiendo. Que Dios nos ayude, ¿no? Espíritu Santo, ayúdame a pedirle al Señor desde tu casa.
Ahí donde estás, decirle, Espíritu de Dios, necesito que me ayudes a orar constantemente, En el nombre de Jesús. continuamente, perseverante en la oración, para que tú puedas responder este Amén. clamor. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos, Amén. Romanos. La epístola a los Romanos, Romanos. Pablo aclara esto de la oración en el Espíritu. Amén. En el capítulo 8, versículo 26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Que era lo que usted decía, pastora. Oro una vez sobre un tema, vuelvo a orar y no pasa nada. No pasa nada, entonces nos desanimamos. Pero fíjese lo que dice el Espíritu. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa debilidad de flaquear o desanimarse. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Ni siquiera sabemos pedir. Dice, pedís si pedís mal, como decía, ¿no? Pedís mal. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero fíjese ahora, Dios no te deja en esa inseguridad, en esa falta de saber, y dice así, pero el Espíritu mismo, y está con mayúscula, está con mayúscula, es el Espíritu Santo, no el nuestro. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me ayuda en mi debilidad, cuando me enflaquezco, cuando caigo, cuando me derramo en una situación de lágrimas y no alcanzo la victoria. Ahí enflaquecemos, nos debilitamos. Pero dice, en ese instante el Espíritu sabe que estamos debilitándonos. El Espíritu sabe que estamos cayendo en el desánimo. Y dice, viene y dice, y comienza a interceder por nosotros. ¿Qué quiero decirte? Que si has decaído, si has tenido fragilidad en tu fuerza, si de una o de otra manera el desánimo acudió a tu vida porque le has pedido varias veces algo a Dios y no ha pasado nada, no hay respuesta de Dios, no sucede lo que tú le pides. Dice que el Espíritu toma esa oración e intercede por nosotros con gemidos que no tienen nombre, indecible, no tiene nombre, no tiene ninguna apreciación, hasta sin palabras puede llegar a ser. Pero dice, el que escudriña los corazones, que es Dios y el Espíritu, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Alabado Que Dios sea nos el Señor. ayude y podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios está para ayudarnos. Está con nosotros acá. Jesús, mientras caminaba la tierra, tenemos un ejemplo tremendo. Él vivía en comunión con su Padre. Vivía orando en todo tiempo. Él oraba. Él se pasaba noches orando. Hacía vigilias. Por eso Jesús era eficaz. Por eso era eficaz en todo lo que él hacía. Hacía milagro. Iba para acá. Era impresionante. Resucitaba muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude. Esto, hermanos queridos, esto tenemos que pedirle al Señor. Y para los que están anotando, quizás estás anotando desde tu casa. Ahí en Lucas 6:12 anota esto. En Marcos 1:35, la importancia de ver a Jesús. Dice, pasó la noche orando. Y después dice, muy de mañana, de madrugada. De madrugada, qué tremendo, Dios. Levantándose muy Dios, de mañana. Ayúdanos. Siendo aún muy oscuro, Señora, salió y se fue a un lugar desierto Ayúdanos. y allí oraba. ¿Cuánto nos cuesta levantarnos a la De madrugada? acá saldrá la frase aquella, al que madruga, Dios lo ayuda. Sí. Entonces aparecía constantemente esta expresión, porque a Cristo le gustaba madrugar. Sí, estaba así. ¿Será que hoy a la iglesia le costará madrugar? Y buscar a Dios, Seguro que sí, buscar a pero Dios. Dios ayúdanos, Dios nos libre, En el Dios nos nombre de guarde, Jesús. que En ningún el nombre de Jesús. Dios del sueño nos atrape, Amén, sino amén, que podamos amén, amén. tomar
tiempo para En el madrugar nombre de y orar. Jesús. Y sabe que, hermano, vamos a orar en este momento. Vamos a orar por aquellos que están flaqueando la fe, flaqueando en la oración, flaqueando y que les está costando orar. Porque yo te voy a decir algo, lo que el enemigo más odia y lo que el enemigo más ataca, porque él sabe que cuando nosotros estamos conectados con Dios, él no puede hacer nada. Amén. No puede entrar en nuestras vidas, no puede. Las puertas se le cierran, bendito sea el nombre del Señor. El diablo no puede tocar, no puede tocarnos. Oh, gloria a Dios. Entonces el diablo que trae sueño, modorra, trae cansancio, agotamiento, no, o perturbación en la mente. Cuando te pones a orar, viene un pensamiento, viene otro, y constantemente tenés que estar batallando, orando, peleando la buena batalla. No bajemos los brazos en el nombre de Jesús. Lo único que nos va a ayudar a llegar hasta el fin, esa intimidad con Dios a través de la oración. Ayúdanos, Espíritu Santo, si podemos orar, ayudar, buscar a Dios. Tenemos el ejemplo que es Jesucristo. Él vivía en ayuno, vivía orando, vivía con comunión con su Padre. Amén. Que Dios nos ayude para que podamos ser eficaz en todas las cosas que emprendamos y podamos caminar. En el Bendito nombre de sea Jesús. el nombre del Amén. Señor. Así que vamos a orar por ti, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los que están flaqueando en la oración, vamos a orar para que Dios levante en el nombre de Jesús Amén. Sí, Señor. intercesores, gente de guerra, que nos pongamos en la brecha en este tiempo, que nos pongamos ahí a favor del pueblo de Dios, a favor de la iglesia de Cristo. Oh, gloria a Dios, que Dios, el Espíritu Santo, en En el este nombre de instante, Jesús. Padre del cielo, Ahora, papá, Sí, Dios, Señor. Tomamos glorifica todo- tu nombre, toda autoridad. glorifica tu Sí, nombre, tomamos toda necesitamos autoridad. ese Sí, Señor. poder, ese Tomamos fuego. toda autoridad en los cielos y en la tierra. Glorioso Toda Espíritu autoridad en Santo los cielos y que la está tierra. con nosotros. Determinamos Oh, gloria, una gloria, oración de gloria, fe, gloria, gloria, una oración gloria. poderosa. Poderoso es el Señor. Intervenimos en el Ahora, mundo espiritual ahora, ahora. oramos. Entramos en la dimensión del por los Espíritu ahora. hermanos, En el por la nombre de iglesia de Jesús. Cristo. En el nombre de Jesús. Ahora levantamos En los el brazos nombre de del Jesús. caído. En el Levantamos. nombre de Jesús. Oh, aleluya. Ahora mismo, Ayudamos Señor. a las Sí, rodillas Señor. endebles. En el Oramos nombre ahora, de oramos Jesús, por vida. creyendo a tu Señor, palabra, Padre. Dando fe, eficazmente dando creemos fe, en la dando unción fe del y Espíritu Santo. confianza Sí, Señor. para Por la sangre de creer, Jesús. para Por la sangre de romper Jesús. los Por la lazos sangre de del Jesús. Por diablo, la sangre de Jesús. cortar toda Por la sangre de cadena, Jesús. toda Por la hechicería, sangre toda de Jesús. brujería, Por la todo sangre de espíritu Jesús. inmundo Aleluya. del mundo espiritual. Proclamamos. Señor. Sea Ahora. soltado. Sí, Señor. Sea ahora. Sí, Señor, En el ahora. nombre de En Jesús. el nombre Toda de obra Jesús. perversa. Sí, Señor. Saca Sí, tus Señor. manos inmundas. Sí, Señor. Satanás de la vida. En Saca el tus nombre manos Aleluya. de la Sí, almas. Señor. En el nombre poderoso de Jesús los Jesucristo. hacemos libres. Nombre que Libre, sobre libre, todo libre por la nombre. palabra. Nombre Libre, poderoso. libre, libre, Y rabacata. Y rabayashaba. Poderoso. Poderoso. Poderoso es Dios. Enviamos Poderoso milagros es ahora. Dios. Enviamos sanidades ahora. En el nombre de Jesús. Enviamos liberación. Aleluya. Sí, Jesús. Solicitamos liberaciones y sanidades sobre la vida. Oramos por la vida de Francisco, Barrientos, oramos por la vida de Jacqueline, de Alicia, de Elsa. En el nombre de Oramos Jesús. ahora por una intervención del Espíritu Santo. Aleluya. Oración de fe es enviada sobre esos cuerpos ahora. Sí, Espíritu Tenemos Santo. una oración eficaz, centralizada. En el nombre de Jesús. Sobre cada una de estas vidas. Aleluya. Soltamos milagros en esta noche. Soltamos la unción de poder en la oración por la sangre poderosa de Jesucristo de Nazaret. Interviene con autoridad, con una misión sanadora sobre cada
familia. Enviamos el poder del Espíritu Santo, sanando enfermos, libertando oprimidos. Sí, Señor. Proclamamos la victoria. Aleluya. Sobre cada vida que se ha conectado en esta tarde, a través de este programa, a través de este mensaje, oramos por cada uno de los que se han conectado. Señor, creo en una manifestación de poder y de autoridad en la oración. Proclamamos, Señor, que la oración de cada uno de mis hermanos cambie a partir de esta hora. Se transforma en una oración de fe, en una oración eficaz, En el nombre de Jesús. en una oración ferviente, Sí, Espíritu en una oración Santo de Dios. continua. Derramamos la unción de la oración, en una oración que sube al mundo espiritual, que se transfiere allá, en las alturas se proyecta, y desde las alturas se suelta la transformación, el milagro, los prodigios, por la En el sangre nombre de de Jesús. Te Aleluya. alabamos y te bendecimos. Sí, Señor. Declaro una iglesia con una oración eficaz. Aleluya. Declaro, Sí, papá. libero el mensaje En el de la nombre oración de Jesús. eficaz ahora. Señor, soltamos una oración ferviente, gente con corazones fervientes, llenos del Espíritu Santo, gente que no ore un día y se cae al otro, gente que ore cada día, Señor, una oración continua cargada de fe y de autoridad, en el nombre de Jesús. Proclamo una iglesia cargada de la comunión, de la relación íntima con el Espíritu Señor. Santo. En el Aleluya. nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Señor, gloria. Mencionamos a los hermanos que se han estado conectando, algunos. Amén. Micaela Ortiz, Cintia Álvarez y su familia, Amén. Analía Coronel y familia, Lucía, Marco Di Fonte, Estela Maris Díaz, Melissa Rodríguez y a hermana Alicia, la familia Andrés, Beatriz Palavecino, Juancito también, Dios les bendiga, Gustavo Ariel, Horacio Combe, Elsa Portillo, Sara Palavecino, Oscar Ojeda y familia, son 5 ahí en la familia, Vanessa Rugger y familia, María Piso y familia, Juana y Lucio, Dios les bendiga, Ini Barrientos, Abigail Sánchez y familia, Claudia de Olivera, junto a Felipe y Agustina, Lucía, mensajera Ángela Monzón, Elizabeth Berreta, Daniel y sus hijos, Amén. Diego Cay Ramírez, Cristian Staropoli, Amén. Dios te bendiga, Cristian, oramos por la vida de este varón cada día. Amén. Cristina Cosoli, Mariana Córdoba, Ángel Lizarraga, Mercedes Alvarenque, Carla Díaz, Mariega Limberti, Elena Bornis, familia Joffre, Margarita Raúl, Matías Coronel, Juliana Godoy y familia desde Santiago del Estero, Adela Fleita, Isabel Sujemeki desde San Martín, Isaías Ojuel, Carlos Medina, Marcelo Cabrera, María de los Ángeles, Sebastián González y esposa e hijos, Alberto Sosa, Liliana Loto, pastores en Barrio 11, Sarita Ferreira desde Las Flores, La Noe, Claudia Moreira, Francisco Rivero, Jessica Ayala, Pablo Sosa, Graciela Rodríguez y familia, Eugenia Masur. Dios les bendiga. Amén. Son los que estamos anotados. Y seguimos orando por todos los necesitados, por todos los enfermos, hermanos, los que están en terapia intensiva. Y bueno, y seguimos orando por la pastora Elsa también, que Dios ponga su mano. Y Amén. también oremos que Dios llene de consuelo a la familia Ciula. Hoy partió con el Señor el pastor Gabriel Ciula, un amigo de Dios partido ponga en la su mano. Matanza. Que Dios bendiga a su familia y también a la iglesia del Señor Amén. en aquel lugar, llenándolos de consuelo. Seguro que hay paz, porque por un lado está el dolor de la partida y por el otro lado está la paz de que se nos adelantaron a la gloria.
Dios les bendiga a todos los Amén. hermanos. Saludamos a todos. Y cada día, jueves, sábado y domingo a las 19 horas, estamos saliendo por estos medios. Dios les bendiga. Amén. Amén.